Yo creo que hay que reconocer que esta actividad de sensibilizar a la opinión pública sobre dónde estamos y a dónde vamos, pues ha sido la primera gran responsabilidad que puso sistemáticamente las Naciones Unidas en este planeta. Y lo digo con cierta emoción, porque me tocó conocer algunos de esos momentos en donde el sistema se conmovió y comenzó a trabajar en el tema. Yo recuerdo en el año 69 apareció en el mundo, quizá algunos de pelo blanco se recordarán, apareció en el mundo un documento del ciclo de Roma, del Club de Roma, que había hecho un tal Pestel y Meserovich, que se llamaba El agotamiento de los recursos naturales. Provocó un clima de debate fenomenal y el secretario general de la época, era Autant, dijo, tenemos que hablar del futuro. Estamos hablando del año 1969. Y así fue como se organizó la Conferencia Mundial del Medio Ambiente. La primera vez que nuestra humanidad se ocupa del medio ambiente, el hábitat donde vive y su futuro, fue en el año 1982, el 6 de junio, donde organizó el sistema la gran conferencia mundial, donde por primera vez nos pareció que había que ocuparse del tema del medio ambiente. Es curioso, ¿no? La verdad que cuando uno mira en esa perspectiva nos damos cuenta cómo la humanidad le cuesta asumir que está en un continente finito en principio y que de alguna manera el hecho de preservar ese medio ambiente era fundamental. Y yo recuerdo incluso, perdonen que les cuente esto, pero creo que es bueno poner este tema en esa perspectiva, la toma de conciencia. No fue fácil vender el tema de la preocupación del medio ambiente. ¿Y saben ustedes a quiénes había que convencer? Los países grandes en vías de desarrollo. No querían porque decían, no, estos los que vienen es a quedarse con los bosques nuestros, después que se comieron los bosques, ellos tenían un punto de verdad en todo eso, pero eso justificar que desaparecieran los otros bosques era un poco más complicado. Entonces, de alguna forma, ese toma de conciencia es algo que realmente lo ha hecho las Naciones Unidas y es su deber fundamental, por eso yo soy tan partidario de haber creado esta organización, que tiene sus efectos, pero en el fondo es la toma de conciencia que estamos en un continente, en un mundo que es potencialmente finito y que hay que preservar y conservar. Y lo estoy viendo incluso con el tema del clima. ¿Cuánto costó llegar a aceptar que el clima era algo que había que discutir en el mundo? No fue fácil tampoco. Y ahora estamos viendo que se derriten los polos, que comienza la temperatura, que se estampa el basurero de los océanos, en fin, todas estas cosas que forman, tomamos conciencia del tema. Pero el tema ambiental fue una cosa parecida. Antes de eso se ocupaban del tema ambiental los poetas, los músicos, pero realmente no estamos preocupando de que de eso depende la sobrevivencia del hombre en el planeta, como ahora lo hace también el problema vinculado con el clima. Yo creo que esa es, por una parte, la gran preocupación que trae un poco este tipo de ejercicios en que está embarcada las Naciones Unidas bajo la dirección de Pablo en este tiempo. Y ahora con la entrada en el tema de población que está siguiendo con tanto entusiasmo y con tanta profundidad nuestro amigo. Yo pienso que hay un tema demográfico para el Uruguay, y claro que lo hay. Si las cosas continúan así, nosotros, si las proyecciones se mantienen, el país va a entrar en el próximo siglo con menos población que ahora. Ahora, ¿es concebible la persistencia de un país con menos población hacia el futuro? Es difícil pensar en que aumente así en cantidades que no podemos absorber, pero que haya la posibilidad en el horizonte, por lo menos lo que he leído, de que podamos traspasar el final del siglo con menos población que ahora. Bueno, pues es una cosa bastante complicada y sobre todo si agregamos a eso el hecho que afortunadamente vivimos más tiempo. Yo soy un testimonio de eso, estamos viviendo más tiempo de lo que pensábamos, pero de todas maneras todo eso junto marca que realmente estamos enfrente de un tema fundamental para que la humanidad lo piense como tal. En España, por ejemplo, ahora están imaginando que tienen que recibir 1 millón más de migrantes por año para poder atender la expansión económica del país y vivir con la reducción del horario que va a ser un poco la determinante del trabajo en los próximos años. Bueno, ese tipo de temas
Bueno, pues han parecido históricamente como algo exótico, algo paralelo. Es fundamental que nos ocupemos de estos temas y empecemos a hablar a dónde va el país, a dónde va el mundo y qué papel va a jugar en eso estas políticas. Yo creo que además algunas de las estadísticas que hablábamos recientemente producidas en el censo, donde aparece un poco la caída de la tasa de fecundidad y que por debajo de los niveles de conservación, es un tema muy serio. Si realmente el nivel de 2.1 personas de las mujeres baja a 1.4, 1.5, estamos en presencia de una población declinante. En fin, todo esto hace que este tipo de ejercicio, yo creo, Pablo, que es muy importante y que de vez en cuando hay que hacerlo para llamar la atención a dónde vamos y qué podemos hacer para sumarnos al coche de un mundo que está avanzando, pero que tiene que cuidar un poco cómo lo hace y cómo permanece en el futuro. A mí me parece que lo que estamos viendo en este momento en el tema de población tiene impactos muy importantes. Esto significará que de alguna forma vamos a tener menos niños, a ver que va a haber que invertir en educación, pero va a haber que invertir mucho más en la formación de los jóvenes, porque va a haber demanda importante de servicios de una población que no crece. ¿Cómo vamos a tener el tema que nos ocupa ahora la Fundación Astur? La Fundación Astur la creamos hace unos años, es una pequeña fundación, pero tomamos un tema que nos ha ido atrayendo cada vez más, que es el tema precisamente del envejecimiento. Cuando estamos hablando del envejecimiento en una población que comienza a alcanzar más de los 70 años de esperanza de vida y va a llegar seguramente a los 100 años, eso significa que vamos a tener menos niños, pero vamos a tener mucho más personas mayores. ¿Qué hacemos con ellos? Y el que hacer con eso no es solamente un tema de cómo continuamos asegurando la proporción de mano de obra para el trabajo. ¿Cómo vive esa gente? ¿Cómo se convive? Una de las cosas que hoy nos estamos trabajando con mucho interés es el tema de la soledad no deseada, que es un tema real, que vamos a tener que convivir. Afortunadamente vamos a vivir más, pero hay que vivir mejor, si se puede, por lo menos, o sobrevivir mejor en el mundo que vendrá. Es curioso que todos estos temas aparezcan en esta forma. Otra anécdota que me gustaría recordar para nosotros que estamos hijos de Naciones Unidas, cuando se hizo el plan de desarrollo aquí, en el año 1961, Kennedy lanza la Alianza para el Progreso, que fue una iniciativa muy importante. Nos iban a dar plata. ¿Cómo nos iban a dar plata? Bueno, simplemente había que hacer un plan de desarrollo. Y si el plan de desarrollo era bueno y de calidad, íbamos a tener recursos para financiar proyectos en educación, en reforma agraria, etc. Entonces, el primer tema, se creó aquí la CIDE, como se llamó en su momento, pero había un problema, no sabíamos cuántos éramos. Resulta que el censo de población era del año 1908. Llegamos a 1900... Contábamos más las vacas que las personas. Y entonces, al final, claro, nos sentamos a organizarnos con la gente de Naciones Unidas. Había que tener una cifra para hacer un plan de desarrollo. ¿Para cuántos? Entonces se resolvió llamar a CELADE, que era la institución que sigue siendo la institución que se ocupa del tema demográfico en América Latina. Vinieron los muchachos, mientras tanto se puso en marcha un censo. El primer censo que se hizo en el país desde el año 1908 es del año 1961. Y los chicos del CELADE pues hicieron una estimación y llegaron a que la población del Uruguay era 2.730.000 personas. 6 meses después se hizo el censo y dio 2.740.000, una cosa por el estilo. Claro, nosotros quedamos como Tarzán, desde luego parecía que habíamos llegado realmente a descubrir. Pero lo que te llamaba la atención es cómo el mundo vivió 60 años sin censo. Son esas pequeñas, es decir, yo creo que la sensibilidad de la sociedad internacional frente a los problemas del futuro era muy baja. Lo sigue siendo ahora, pero gracias a este tipo de cosas nos empezamos a enterar que hay que ocuparse de los temas del futuro y que no podemos seguir a la deriva de ir recibiendo los temas y recién después actuando. Por eso que a mí me parece muy importante este tema de que miremos para adelante el tema poblacional y cómo va a impactar en nuestra capacidad de seguir creciendo con un crecimiento de calidad, lo cual implica, por supuesto, ocuparnos de la educación, ocuparnos del sistema previsional, ocuparnos de los mayores después de la de retiro. Y en todo caso, hacer de esto el tema central del objetivo del crecimiento de los países. Por eso que yo creo que esta es una excelente iniciativa.
quiero felicitar a Naciones Unidas, felicitarte, Fernando, porque sigas trabajando en estos temas y asegurar que estamos enterados de que hay que ocuparse del futuro para tomar acciones y de alguna manera poder navegar en un mundo que va a ser muy complicado, donde se terminó la Pax Americana, entramos en un nuevo sistema con dirigencias distintas, competitivas, saber dónde estamos y cómo podemos colaborar con nuestro mundo y sobre todo con nuestra subregión, con un conocimiento de causa y no solamente dejando lugar a la improvisación y a la inventiva. Nada más, muchas gracias.